Los 32 productos que conforman el nuevo acuerdo de precios anunciado por el gobierno representan el 11,5% de la canasta de consumo mensual de una familia promedio uruguaya. Esto hoy está en la tapa del diario El Observador. Y Federico Comesaña, el editor de Economía, viene a hablar del acuerdo de precios para contener la inflación. Él no la va a contener la inflación, él va a hablar del acuerdo de precios. ¿Cómo andas, Fede? Bien, ¿y vos, Mariano? ¿Todo tranqui? Bien, por suerte. A ver. Bueno, finalmente el gobierno anunció y concretó el acuerdo de precios con el sector privado. Esto tiene como objetivo, como vos decías, contener el avance de los precios que en los últimos meses ha venido escalando en ritmo, es decir, suben a más velocidad. Lo que hay de fondo es, digamos, son varias cosas. En primer lugar, una suba del dólar muy fuerte que presiona el dólar al alza, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y además, bueno, un contexto en el cual la inflación empieza a cobrar más relevancia en la preocupación de la gente, principalmente de cara a los nuevos consejos de salarios que en las pautas de negociación que establece el Poder Ejecutivo incluye acuerdos nominales, esto es, ajustes nominales anuales, que lo que quiere decir es que inflación, un puntito de inflación más, un puntito de inflación menos, le cambia al trabajador a la hora de mantener o mejorar su poder de compra. Entonces, empecemos viendo las claves. ¿En qué consiste este acuerdo de precio del Poder Ejecutivo? En primer lugar, lo que tenemos en este acuerdo es un acuerdo voluntario. Voluntario en el sentido de que no es una imposición, como en el caso de lo que son los precios cuidados en Argentina, que por ahí escuchaba a alguien que los comparaba, el plan que hizo Argentina de, bueno, obligar, ponerle un tope a los precios de una serie de productos. Esto no, esto es un acuerdo voluntario que hace el sector privado y se compromete, dadas determinadas circunstancias, a mantener congelados los precios de una canasta de productos por nada más que 60 días. Esto es, después de los 60 días, todo lo que no ajustaron los precios seguramente lo van a ajustar. Con lo cual, y eso es lo que los analistas hacen hincapié en, que es una medida muy puntual y de corto plazo. En el mediano plazo ya pierde el efecto. De muy corto plazo. En segundo lugar, congela, bueno, como vos decías, el precio de 32 productos en 1.300 presentaciones. Esto es marcas y formas en las cuales uno ve y realmente nosotros veíamos y es bastante abarcativo, salvo por algunos que otros productos, quizás refrescos donde hay una marca sola y no están todas las presentaciones de ese producto, pero en general son bastante abarcativos, con lo cual vaya uno al supermercado a comprar cualquiera de las marcas, seguramente estén dentro del acuerdo, y las que no están probablemente también se plieguen porque bueno, si los precios de una marca se mantienen, para otra es muy difícil incrementar los precios en ese contexto. Para el que controla se nota la diferencia. En tercer lugar, bueno, como vos decías, representan 12%, 11,5%, 12% del gasto mensual de un hogar promedio. Esto es importante para dimensionar, porque decimos 32 productos, parece poco, pero bueno, son 12% de lo que gasta una familia está volcado a esos 32 productos, que incluyen alimentos, incluyen productos de limpieza, productos también de higiene personal. Bastante básicos, ¿no? Entonces son productos en general de supermercado. Quizás, bueno, el tema está también de las carnes. Esto no incluye carnes rojas. Las carnes rojas tienen un acuerdo por separado que solamente dura 30 días. Ok, esto incluye el pollo. Esto solo incluye el pollo dentro de las carnes. Ok. Y por último, es una cláusula que los empresarios querían poner y que al final no quedó, pero sí lograron tener el compromiso del gobierno, que si el dólar sigue subiendo fuerte y traspasa los 30 pesos, bueno, se va a replantear o por lo menos se va a rever el acuerdo. Y no estamos tan lejos de eso ahora. No, pero tampoco está dentro del escenario más probable que en 60 días el dólar siga subiendo al ritmo que lo viene haciendo. Pero pará, ¿30 pesos a la venta ya o un 30
30 pesos interbancario? Bueno, ¿Cuál es el criterio? En realidad es el promedio ahí. Sí, es un acuerdo, digamos, más bien de, 30 pesos en general se suele tomar el dólar interbancario, pero... en el medio de la capaz que lo toman en la mitad de la compra y venta. Ahí. Pero tampoco es algo que haya quedado, digamos, explicitado. No, se ve ahí. Entonces, ayer recordemos que cerró en pizarras a la venta ya a más de 29. A 29 pesos. Increíble, sí, pero se fue, sigue Entonces, subiendo. eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué hay atrás del acuerdo de precios? Justamente está la suba del dólar como uno de los motivos más importantes que hacen que, la inflación empiece a, digamos, a peligrar. Hay un análisis de Simbe y otro de CPA Ferrar que lo que muestran es que si el dólar sigue subiendo y supera los 30 pesos a fin de año, podría haber riesgo o la inflación quedaría peligrosamente cercana al 10%. Entonces, lo que vemos en esta gráfica que tenemos de fondo es la inflación en Uruguay. Las barritas verdes son la inflación y vemos que en los últimos meses la inflación fue aumentando su ritmo, digamos, el ritmo de aumento de los precios fue aumentando. Pasó de por debajo de 8%, 7 y algo allá por febrero, ahora a ubicarse en un 8,5%. Lo que vemos en la línea roja es lo que se llama la inflación transable, que es la inflación, el componente de la canasta de consumo que se ve afectado por la suba del dólar. Esto es, productos que Uruguay importa o productos que Uruguay exporta y por lo tanto toman sus precios en el exterior. Y lo que vemos es que de enero en adelante el componente transable empezó a subir y a subir con fuerza y a subir a una mayor velocidad incluso que la canasta de consumo. Esto es, antes estaba por debajo de las barritas verdes esa línea, con lo cual la inflación importada, la inflación que venía del exterior y que tenía mucho que ver con la suba del dólar, tendría a ser menor que la inflación general. Es decir, estaba ralentizando el nivel de aumento de los precios. Pero ahora, a partir de este año, la inflación importada empezó a cobrar mayor protagonismo. Y si vemos la evolución del dólar en este periodo, acá lo que hice, en vez de poner la inflación transable, lo que puse es el precio del dólar. ¿Qué pasó cada mes respecto al mes anterior? Y entonces veíamos que acá en febrero tenía un aumento de 10% respecto a febrero del año anterior. Hoy en día tiene un aumento de más de un 20% respecto a julio del año pasado. Una barbaridad. Sí, Con lo cual, cuando vemos el impacto que eso tiene sobre la inflación, es más significativo. Porque la inflación, recordemos que es medir la diferencia de los precios en un mes respecto igual mes del año anterior. Con lo cual, esto es lo que importa para ver cómo pega el dólar sobre la inflación. Claro. Y lo que vemos es que el dólar cada vez está teniendo mayor incidencia sobre la inflación. Y ahí vemos al Banco Central muy activo en el mercado. Ayer compró más de 25 millones de dólares. De hecho, es mucha plata. Salió a comprar mucho y no logró contenerlo. Y aún así el dólar siguió subiendo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que hoy en día este tipo de cambio al público, como vos decías, casi a 20, o sea, por encima de 29, incomoda a las autoridades porque genera un empuje inflacionario muy fuerte en el corto plazo. Y es ahí a donde atacan los acuerdos de precios. Intentan que esta suba brusca del dólar no se traslade a la inflación y quede permanentemente. Ese es un poco el objetivo que tienen las autoridades. En un momento, además, donde, como decíamos, la inflación agarra un mayor protagonismo. Porque si vemos hoy en día cuáles son las expectativas de inflación, esto es las expectativas que traza el Instituto Simbe para fin de año, y lo que vemos es que los meses que quedan del año son meses donde se prevé un mayor empuje de la inflación todavía. Sí. Para cerrar fin de año en 9,5%. La idea es que no llegue a 10, ningún analista proyecta que llegue a 10, pero por ahora no, pero hay que ver si la empezás a hacer hoy. Tampoco los analistas preveían esta suba del dólar tan fuerte en tan poco tiempo. Claro, vos decís que estos pronósticos, estas proyecciones son previas
al salto brusco del dólar. Bueno, estas en particular ya incorporan algo de este salto del dólar. De hecho, están actualizadas a casi que fines de julio. Esto se presentó a fines de la semana pasada, con lo cual ya tienen buena parte de este efecto dólar incorporado. Lo que sí, si el dólar sigue sorprendiendo, digamos, a los analistas, como lo hizo ayer, es probable que esto se siga corrigiendo al alza. Por eso ellos dicen, si el dólar supera los 30 pesos, la inflación ya queda muy pero muy cercana al 10. Entonces hay que tener en cuenta eso, que si las condiciones siguen siendo inflacionarias y seguimos importando inflación del exterior como venimos haciendo, entonces vamos a ver a un gobierno mucho más activo, tanto desde el Banco Central con la compra con la venta, perdón, de dólares, como de las autoridades con medidas heterodoxas como es un acuerdo de precios con el sector privado. En meses además muy particulares porque inician las negociaciones salariales y la inflación está más metida que nunca en las negociaciones porque el gobierno estableció pautas de ajustes nominales y eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque antes con ajustes reales lo que se le decía al trabajador es, bueno, comprometemos un aumento de precios de tantos puntos por encima de la inflación. Hoy en día no, hoy en día la inflación no está contemplada de esa manera, sino que se le dice, bueno, el ajuste va a ser de tanto por ciento, más allá de lo que suban los precios. Y entonces, si los precios suben mucho, el poder de compra de los trabajadores cae. Ahí se pierde salario real. Y se pierde salario real. Una cosa es negociar esos acuerdos nominales con una inflación estable o una inflación en bajada, como veíamos que pasaba el año pasado, y otra es negociar con una inflación en aumento y con la incertidumbre de un tipo de cambio que no sabemos hasta dónde va a llegar. Por eso el gobierno busca transmitir un mensaje muy claro de, bueno, es importante contener los precios. Bien, ahora estamos en julio y ya se pueden hacer los primeros balances de la primera mitad del año. ¿Se depreció el salario real en los primeros 6-7 meses de 2015? Bueno, ahí hay que tener en cuenta, algunas cuestiones, y es que la ronda, digamos, o los ajustes salariales de algunos sectores, de muchos sectores, todavía no se produjeron en este semestre, digamos, del año. En julio recién se ven los ajustes salariales, se perciben de la primera mitad del año, en sectores donde ajustan o 2 veces por año o ajustan una vez a mitad de año. Entonces la dinámica de los ajustes salariales en Uruguay, bueno, no permite hacer esa comparación semestre a semestre. Okay. Sí, lo que se puede hacer es ver respecto al semestre anterior, o sea, respecto a igual mes del año anterior. Y entonces hoy tenemos que los datos de mayo, por ejemplo, bueno, implican una desaceleración en el crecimiento del salario real. Que todo eso para decir es que crece el salario real todavía, pero crece a un ritmo más lento. Y tampoco hay expectativas con estos nuevos lineamientos que traza el Poder Ejecutivo de que el salario real caiga. Entonces sí, lo mostrabas el otro día vos en aquellas gráficas. Claro, lo que esperamos es que el salario real siga creciendo, lo que sí a un ritmo bastante menor de que el crecimiento promedio, alrededor de 4% anual que tuvo en los últimos tiempos, que fue un crecimiento muy significativo y llevó a que hoy el salario real, el poder de compra de los trabajadores esté en su nivel máximo desde el año 76. Se espera que eso siga creciendo, pero sí a un ritmo mucho menor de cara a una situación económica bastante más comprometida. Muy bien. ¿Era la última? Era la última. Gracias, Fede. Por favor. La seguimos la semana que viene.